es que las repulsiones entre los pares de electrones determinan la forma de la molécula y que estas zonas de alta densidad van a ser son las que se ubican alrededor del átomo central, se van a ubicar de manera tal de evitar al máximo las repulsiones entre ellas, es decir, que van a adoptar la máxima distancia entre ellas, porque acuérdense que las zonas de alta densidad electrónica son zonas de cargas negativas, entonces mientras más cerca estén las cargas negativas entre sí, más se van a repeler. Y por otro lado, este ordenamiento de las regiones de densidad electrónica, o sea, de los electrones compartidos o no, es lo que se conoce como geometría electrónica, que no siempre va a coincidir con la geometría de la molécula. Ya vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener dos geometrías, una geometría electrónica y una geometría molecular. La geometría electrónica, como les dije recién, es el ordenamiento que adoptan los electrones, compartidos o no, alrededor del átomo central en esa molécula, ¿sí? Y la geometría molecular es el ordenamiento de los átomos enlazados en esa molécula. ¿Y por qué esta diferencia? Porque nosotros vamos a ver enseguida que podemos tener una molécula en donde haya un átomo que tenga no todos sus electrones compartidos, solo algunos electrones compartidos. Pero esos electrones que no están compartidos, lo mismo son zonas de alta densidad electrónica que se tienen que alejar al máximo de los electrones que están siendo compartidos del átomo central con los otros átomos. Entonces, no va a quedar, hay veces que no van a ser iguales estas geometrías electrónica y molecular, hay veces que sí van a ser iguales, sobre todo cuando no tengamos electrones sin compartir, y en definitiva la geometría electrónica es la que va a determinar la forma o la geometría espacial que va a adoptar esa molécula, ¿sí? Bueno, estos, digamos, son los postulados de ambas teorías que vamos a ir analizando compuesto por compuesto para ver, de explicar, digamos, cada uno de esos compuestos. Entonces, antes de seguir, hay que aclarar dos cosas. La primera es que nosotros vamos a empezar haciendo siempre lo siguiente. Dada una molécula, vamos a escribir su estructura de Lewis, ¿sí? ¿Pero por qué? No porque la estructura de Lewis me diga cuál es la geometría del átomo central, ¿sí? Sino porque la estructura de Lewis me permite visualizar cuántas regiones de alta densidad electrónica hay alrededor del átomo central. ¿Qué implica esto? Que vamos a ver cuántos electrones compartidos y sin compartir hay alrededor del átomo central. Es la única información que me da la estructura de Lewis, ¿sí? Y además, según esta tablita que yo les mostré aquí, eso es muy importante porque las regiones de alta densidad electrónica me van a decir cuántos orbitales híbridos se tienen que combinar y eso me va a determinar la geometría electrónica. Por ejemplo, hace un ratito vimos que en el caso del fluoruro de berilio necesitábamos dos orbitales híbridos, entonces, en realidad teníamos dos zonas de alta densidad electrónica, entonces teníamos que generar dos orbitales híbridos. Y esa cantidad de orbitales va a determinar la geometría electrónica. O sea que este cuadrito que tenemos acá es como el machete, digamos, que vamos a tener, con el que vamos a tener que familiarizarnos ahora a partir de, porque a partir de la estructura de Lewis nosotros vamos a venir a este cuadrito y vamos a ver cuántas regiones de alta densidad electrónica quedan alrededor del átomo central, cuál es la hibridación y entonces cuál es la geometría, ¿sí? Bueno, entonces, dadas ya todas estas pautas, empecemos a ver cuáles son o cómo se conjugan estas dos teorías para explicar las formas o las geometrías, digamos, de cada uno de los compuestos que nosotros analizamos y que podemos analizar a futuro. O sea, la cantidad de compuestos es prácticamente infinita, entonces nosotros les vamos a mostrar acá, o yo les voy a mostrar acá, y ustedes en la guía después van a ver algunos compuestos, ¿sí? Pero
basándonos en estas dos teorías, nosotros vamos a poder siempre explicar por qué, o predecir, digamos, cuál es la forma de una molécula y por qué esa es la forma de una molécula. Vamos a volver al cloruro de berilio, porque nosotros hasta aquí habíamos analizado solamente la forma, el enlace covalente del cloruro de berilio, ¿sí? No habíamos analizado cuál es la geometría que adopta esa molécula y si es polar o no. Bueno, lo primero que nosotros hacemos entonces, siempre, es armar la estructura de Lewis, ¿sí? ¿Cómo hacemos para armar la estructura de Lewis? Bueno, lo que hacemos es, sacamos la configuración electrónica del átomo central, como vimos hace un ratito, el berilio tiene sus 2 electrones en el orbital S del segundo nivel, pero como nosotros sabemos que el compuesto es este, ¿sí? O sea, nosotros sabemos experimentalmente, eso es lo que queremos demostrar, que lo que se ve experimentalmente se puede explicar a través de estas dos teorías. Entonces, armamos, o sea, teniendo la configuración electrónica del berilio, decimos, bueno, el berilio tiene 2 electrones y utiliza cada uno de esos 2 electrones para compartir con cada uno de los cloros, entonces los cloros llegan al octeto, ¿sí? Y el berilio va a ser un compuesto deficiente de electrones, pero va a tener, digamos, estabilidad así, aunque tenga 4 electrones en su último nivel. ¿Cómo explicamos esta formación del enlace? Bueno, como les decía hace un ratito, nosotros no podemos, o sea, para poder explicar el enlace covalente que forma el berilio con cada uno de los cloros, aplicamos la teoría del enlace valente. ¿Qué decía esta teoría? Que tiene que haber un electrón desapareado en cada orbital, pero si nosotros dejamos esta configuración, deberíamos ver que estos 2 enlaces serían distintos, porque uno sería a través de un orbital S, que es redondito, y el otro sería a través de un orbital B, P, que es lobular. Como eso no se ve experimentalmente, sino que se los ve equivalentes, lo que se plantea es que hay una hibridación, es decir, una mezcla entre el orbital S y el P, que da 2 orbitales de energía intermedia. Fíjense que el P está más arriba, el S está más abajo, y nosotros tenemos orbitales SP, que tienen energía intermedia y la misma capacidad electrónica. Entonces así decimos, bueno, el berilio, antes de combinarse, va a mezclar los orbitales S y P, va a tener 2 orbitales equivalentes, igualitos, SP, y ahí va a poner un electrón en cada uno para poder enlazarse con cada uno de sus cloros. Esto nos deja, fíjense que la estructura de Lewis también así lo confirma, 2 zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central, que son pares de electrones compartidos, digamos, ¿no? Entonces, tenemos 2 zonas de alta densidad electrónica, volvamos al cuadrito que les mostré hace un ratito. Si tenemos 2 zonas de alta densidad electrónica, es porque combinamos 2 orbitales, ¿sí? Un S y un P, y obtuvimos la misma cantidad de orbitales híbridos, o sea, 2 orbitales SP. Ahora, ¿cuál es la forma? Acá, como les muestro, esto es un orbital S que se combinó con un P, y tenemos 2 orbitales híbridos SP. Fíjense que aquí hay una contribución de 50% de cada uno de estos orbitales, ¿sí? O sea que este orbital final de cada uno de estos orbitales SP tiene una contribución del 50% de los orbitales S y de los orbitales P. Significa que no son tan lobulares como los P, ni tan redonditos como los S. Ahora, ¿cuál es la geometría? Volviendo al cuadrito este, yo voy a volver rápidamente. Volviendo a este cuadrito, ¿cuál es la geometría electrónica que acomoda mejor en el espacio 2 zonas de alta densidad electrónica a fin de que estos electrones se sientan lo menos posible, es decir, a fin de evitar al máximo las repulsiones? Bueno, esta geometría electrónica es una geometría electrónica lineal, como vimos hace un ratito, donde el berilio, fíjense que tiene estos electrones compartidos a un ángulo de 180 grados respecto de estos, o sea, están muy distanciados, es la distancia máxima a la que pueden estar los electrones compartidos entre sí alrededor de este átomo central,
a fin de evitar al máximo las repulsiones, ¿sí? No nos interesa cuál es, no nos interesan cuáles son los orbitales del cloro, por ahora, o sea, no nos interesa a nosotros mirar los elementos, los átomos, sí, perdón, los orbitales con los que se están enlazando los átomos secundarios, digamos. Nosotros siempre hacemos el análisis a partir del átomo central. No es que no nos interesa, sino que simplemente dejamos a los átomos secundarios con los orbitales normales, o sea, nunca planteamos hibridación a menos que se les pida lo contrario específicamente, pero si no de entrada nosotros nos focalizamos en interpretar qué es lo que está haciendo el átomo central y si planteamos hibridación o no, y cuál es la geometría del átomo central. ¿Sí? En general, nuestro análisis se va a basar en el átomo central. Como les digo, a menos que nos pidan lo contrario. Bueno, este vendría a ser el análisis de estas dos teorías conjuntamente. Fíjense que primero nosotros hacemos la estructura de Lewis, planteamos la hibridación, de ahí sacamos, o sea, vemos la estructura de Lewis, de ahí con la hibridación, y vamos a la tablita y vemos cuál sería la geometría. O sea que estas dos teorías, como les digo, se van complementando todo el tiempo. Pero a partir de aquí nosotros tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo, que es hacia donde vamos ahora. Pensemos lo siguiente. Si bien este es un enlace covalente, ¿sí? Nosotros habíamos clasificado los enlaces covalentes como enlaces covalentes polares y no polares. ¿Por qué? Porque los enlaces covalentes polares eran aquellos en donde la molécula no era homonuclear, es decir, había átomos diferentes enlazados. ¿Y cuál era la implicancia de eso? Que si nosotros tenemos átomos diferentes, los átomos diferentes tienen diferentes electronegatividades. ¿Qué significaba la electronegatividad? Tenían diferentes capacidades, digamos, para tirar cerca de sí a esos electrones que están siendo compartidos. Entonces, cuando nosotros analizamos qué es lo que está pasando en esta molécula, fíjense lo siguiente. El berilio es un elemento del grupo 2, tiene electronegatividad baja relativamente. Acuérdense que la electronegatividad iba aumentando de forma diagonal del cesio, del francio, perdón, al flúor, ¿sí? Entonces el berilio tiene relativamente un valor bajo de electronegatividad. Y el cloro está muy cerquita del flúor, ¿sí? De hecho está abajo del flúor. Y dijimos que el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces vemos que que el cloro tiene un valor de electronegatividad considerable. Pero más allá de eso, lo que estamos diciendo es que hay una diferencia de electronegatividad entre el berilio y el cloro. Y entonces, que cuando el berilio se enlace con el cloro, el que va a tirar de los electrones hacia sí, porque es el que mejor los acomoda dado su elevado valor de electronegatividad, es el cloro. Entonces esto nos genera un desplazamiento de la carga negativa, es decir, de los electrones compartidos, hacia los átomos de cloro, ¿sí? En este caso, este enlace, digamos, va a estar con estos electrones muy desplazados hacia el cloro, en este sentido, perdón. Y lo mismo va a pasar para el cloro que está compartiendo estos electrones con el berilio, los va a tener muy cercanos hacia sí, en el sentido opuesto, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Que los enlaces berilio-cloro son enlaces polares, es decir, se genera una diferencia de electronegatividad de un valor de 1,5, esto es diferencia de electronegatividad. Lo que estamos haciendo es calcular, hacer la resta entre la electronegatividad del elemento más electronegativo respecto del otro. Entonces vemos que tenemos una diferencia de electronegatividad de un valor de 1,5 hacia el átomo de cloro. Pero aquí tenemos la misma diferencia en el otro sentido. Entonces, aún cuando los enlaces son polares, la resultante
da que la molécula es no polar, porque fíjense que tengo dos vectores, ¿sí?, cuyas magnitudes son iguales, cuya dirección es la misma, pero sus sentidos son opuestos. Entonces, la suma vectorial me da 0. Entonces, conclusión, el cloruro de berilio va a ser una molécula no polar, es decir, si yo pusiera esto en un campo magnético, o si le acercara, por ejemplo, un imán, la molécula no presentaría ninguna, no se acomodaría en ningún sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, la resultante de los vectores momentos dipolar me da 0. Eso significa que una molécula sea polar. Es como, visto, un imán. Bueno, si yo tengo un imán y le acerco otro imán, o sea, tengo un imán, es decir, un polo positivo y un polo negativo, si le acerco otro imán, eso voy a sentir como una atracción, se puede pegar, digamos, o se puede repeler según cómo lo estoy orientando yo al imán, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tenemos un vector momento dipolar dentro de una molécula, es decir, cuando tenemos un enlace que tiene diferencia de electronegatividad, se genera este vector momento dipolar. ¿Por qué? Como consecuencia de que, como hay un átomo electronegativo, tira de los electrones hacia sí, genera un desplazamiento de carga, entonces tengo una zona negativa y una zona positiva por deficiencia de electrones. Entonces ahí se me generó un dipolo, es decir, una zona que tiene carga negativa y una zona que tiene carga positiva. Si nosotros acercáramos un imán, entonces eso se debería orientar positivo con negativo y negativo con positivo. Pero si esa molécula en definitiva tiene una resultante 0, cuando yo acerque el imán no se va a desplazar en ningún sentido. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se va entendiendo o no? ¿Puede aceptar alguna solicitud? Es que no sé cómo, no me están saliendo las solicitudes. No sé por qué no veo. A ver, no sé, no veo que quieran entrar. ¿Puedo agregarlos? A ver qué me dice acá. Que los puedo agregar. No sé cómo los puedo agregar. Si alguien me quiere decir, encantada. ¿Puede agregarlos? ¿Usted tiene el correo? Sí, sí sé que, pero no tengo el correo. Ese es el problema. Bueno, voy a seguir con la clase. Bien. Veamos entonces el siguiente ejemplo, que vendría a ser el trifluoruro de boro. En el caso del trifluoruro de boro, nosotros eh, tenemos que el átomo central es el flúor, perdón, el boro, ¿no es cierto? Perdón, estoy viendo acá que me están pidiendo que los acepte, pero bueno, no me salen acá. Bueno, el átomo central es el boro. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Armar la estructura de Lewis. Para eso tenemos que ir a la tabla periódica y buscar, o bueno, digamos, sacar cuál es el número atómico. El número atómico del boro es 5, pero nosotros sabemos que tiene 2 electrones en el nivel 1s y los 3 electrones
del nivel 2 están 2 en el S y 1 en el P. Nosotros solamente queremos los electrones que están en el orbital, en el último nivel, digamos, en el nivel 2, ¿sí? Entonces, acá me están pidiendo entrar, ay por Dios, no sé por qué yo no puedo ver quién está queriendo entrar. Bueno, bueno, sigo. Entonces, nosotros tenemos los electrones que participan de los enlaces son los del último nivel, ¿sí? Porque son los más externos. Entonces, cuando nosotros armamos la estructura de Lewis, vemos que se forman 3 enlaces y la evidencia experimental lo que nos dice es que estos 3 enlaces son iguales, todos igualitos entre sí. Además no tenemos por qué pensar que son diferentes, ¿sí? Como les dije hace un rato, en el caso del berilio y en el caso del boro, los compuestos que forman son covalentes, a excepción de los que siguen en sus respectivos grupos. ¿Por qué? Porque tanto el berilio como el boro son átomos muy chiquititos que tienen sus últimos electrones muy cerquita del núcleo. Después ya vamos a ver que esto ya no sucede con los demás, y yo se los puse en la última clase de propiedades periódicas, les puse cuáles son los elementos que generalmente se enlazan sin cumplir el octeto, ¿sí? Y dentro de esos elementos estaban el berilio y el boro. Bueno, dicho esto, veamos entonces y tratemos de explicar por qué y cómo es que estos 3 enlaces boro-flúor son todos iguales, ¿sí? Si hasta aquí nosotros deberíamos ver solo un enlace, que se explicaría a través de la teoría del enlace de valencia, y que se generaría a través de orbitales p. ¿Por qué les digo que solo un enlace? Porque la teoría del enlace de valencia dice que para que se genere un enlace tiene que haber un electrón desapareado. Y aquí nosotros vemos solamente un electrón, no 3. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, si se están formando 3 enlaces es porque tiene que haber 3 electrones desapareados. Entonces, ¿qué es lo que hace el berilio para formar estos 3 enlaces? Va a promover uno de estos electrones al orbital p. Pero, en realidad, como estos 3 enlaces son iguales, no puedo dejar o pensar, digamos, porque no puedo explicar la igualdad y la equivalencia de estos 3 enlaces, si dejo 2 electrones en orbitales p y uno en el s, porque en ese caso tendría un enlace a través de un orbital esférico y otro a través de los enlaces lobulares. Entonces aquí proponemos nosotros, para explicar lo que dice la evidencia experimental, que son 3 enlaces iguales, covalentes, que el boro va a combinar ese orbital S con los 2 orbitales P para dar 3 orbitales iguales de energía intermedia entre los P y los S y de la misma capacidad electrónica total. Entonces, ¿cómo se van a llamar estos orbitales? Híbridos, que se forman, digamos, como resultado de esta combinación, sp2. ¿Por qué? Porque, acuérdense, como les decía la vez pasada, tienen el nombre de la mamá y del papá que los genera. Este exponente, digamos, que tenemos aquí, lo que nos está indicando es qué cantidad de orbitales del tipo P se han mezclado para formar estos orbitales híbridos, ¿sí? O sea que tenemos 2 orbitales P y un orbital S. La verdad que más claro, digamos, imposible. Siempre vamos a saber cuántos orbitales en total tenemos si sumamos los exponentes de aquí. O sea que tenemos 3 orbitales híbridos, 1, 2, 3, que cada uno de ellos se va a llamar sp2, ¿sí? Y en cada uno de esos orbitales el boro pone un electrón
y tiene un lugar vacante para aceptar cada uno de los electrones que le va a prestar cada flúor. Aquí les quiero hacer una aclaración que también es válida para el caso del fluoruro de berilio y para todos los compuestos de ahora en adelante. Ustedes podrían pensar, pero ¿cómo es que este electrón que está en un orbital S va a saltar y se va a promover un orbital P si dijimos que para que eso suceda tiene que absorber energía y que en realidad cuando los átomos se enlazan lo que hacen es buscar el menor estado de energía, ¿sí? Porque si no, no se enlazarían. Ese es nuestro principal supuesto y porque es lo que sucede y lo que explica la formación de los enlaces y que es lo que les mostré la clase pasada cuando les mostré la curva de cómo baja la energía cuando se enlazan dos hidrógenos. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque esa energía que debería absorber este electrón para saltar a este orbital P queda ampliamente compensada cuando se forma este enlace boro-flúor, ¿sí? Y en realidad yo aquí no tengo una forma de explicar esto en simultáneo. Tengo que explicarlo secuencialmente, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí es que nosotros estamos viendo la resultante de este balance de energía de la formación del enlace respecto de la promoción del electrón. Porque el balance ese de energía muestra que cuando se forma el enlace, se libera mucha más energía, o sea, se baja la energía, que la necesaria para que este electrón se promueva. Entonces, si nosotros hiciéramos una sumatoria de energía, la resultante me va a dar que es mucho más estable la promoción, digamos, la formación del enlace respecto de la cantidad de energía que debería absorber ese electrón para promoverse al orbital P, ¿sí? Bueno, ahora sigamos con la explicación de la formación del trifluoruro de boro. Nosotros dijimos, se combina un orbital S y dos orbitales P. Entonces, en este caso, fíjense que, a diferencia de lo que pasaba en el berilio, nosotros vamos a tener, sí, tres orbitales sp2, pero la contribución de orbitales P en este caso es del 66% y la contribución de orbitales S es del 33%. O sea que en este caso nosotros esperamos orbitales que sean un poco más lobulares y un poco menos redondos, no tan redondos y lobulares como veíamos en el tricloruro de berilio. Y esto en realidad no es importante a la hora de hacer el dibujo, sino de entender que cuando nosotros hablamos de orbitales P, hablamos de orbitales que tienen orientaciones específicas en el espacio, ¿sí? Y esto es lo que estamos viendo que le va a suceder al boro cuando forme estos tres orbitales híbridos sp2. Estos tres orbitales híbridos sp2, ¿sí? Son los orbitales que vamos a utilizar para acomodar estas tres zonas de alta densidad electrónica. Entonces, un electrón del boro se va a ubicar en este orbital híbrido sp2, el otro electrón del boro se va a ubicar en este orbital híbrido sp2, y el otro electrón del boro se va a ubicar en este orbital híbrido sp2. ¿Sí? Si nosotros volvemos a la tabla que habíamos visto hace un ratito, que ustedes van a tener siempre a mano o ya se la van a saber, la geometría electrónica, o sea, la disposición que acomoda electrones en el espacio de la forma más eficiente al fin de evitar al máximo las repulsiones, es una geometría plana triangular. ¿Qué significa esto? Una geometría de este tipo que es la que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque de esa manera es la forma más eficiente en la que se ubican en el espacio cargas iguales que se van a repeler, o sea, es la forma más eficiente de evitar al máximo las repulsiones en el espacio de estas cargas iguales, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué les muestro esto? Porque lo que quiero que vean es que todos los átomos están en el mismo plano. Podemos ver en el plano Y, podemos ver en el plano X, podríamos ver en el plano Z. La cuestión es que todos los átomos están en el mismo plano, ¿sí? Bueno, entonces,
Esto, esta geometría plana trigonal o trigonal plana, implica que esas repulsiones que se van a evitar al máximo van a dejar acomodados a los pares de electrones compartidos, uno del flúor y uno del boro, en ángulos de 120 grados entre sí. Esa es la geometría trigonal plana que acomoda a 120 grados entre sí a los electrones compartidos. En este caso podrían estar no compartidos, pero en este caso están todos compartidos. Bien, ya sabemos cuál es la geometría que adopta la molécula. Ahora veamos, como les dije hace un ratito también, como no nos interesa por ahora, porque no nos piden, analizar qué está haciendo el flúor. Entonces nosotros suponemos que los flúor van a para establecer estos enlaces con orbitales p, que es donde tienen a su último electrón, ¿sí? Por eso acá tenemos que hay un solapamiento de orbitales sp2p. Así se forma este enlace. Veamos si esta molécula va a ser polar o no. El enlace va a ser polar. ¿Por qué? Porque el flúor es el elemento más electronegativo, su valor de electronegatividad es 4. O sea que cuando se estén compartiendo los electrones, el flúor va a tirar de esos electrones hacia sí y va a generar un momento dipolar, o sea, una zona de alta densidad electrónica cerca del flúor negativa, ¿sí? Esto va a pasar para cada uno de estos flúores. Fíjense que aquí, este color rojo lo que va mostrando es la densidad electrónica negativa, o sea, sí, la densidad negativa, digamos. Entonces, estas zonas rojas son zonas donde tenemos alta carga negativa, ¿sí? ¿Por qué? Como consecuencia de la propia electronegatividad de cada uno de estos flúores. Tira de los pares de electrones cerca de sí, entonces queda acá una zona densamente negativa y acá por deficiencia de los electrones una zona positiva. Ahora, cada uno de estos vectores momento dipolar tiene esta magnitud. ¿Qué significa? Al hacer la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el boro, vemos que hay una diferencia de electronegatividad de 2 hacia el flúor, ¿sí? Pero resulta que esta geometría o esta disposición espacial lo que está haciendo es que la sumatoria de la sumatoria vectorial, la resultante de la sumatoria de los vectores momento dipolar, sea cero. ¿Por qué? Porque tengo los tres vectores momento dipolar que se están anulando entre sí, dada la geometría que adopta, o la simetría, digamos, que adopta esta geometría. Entonces, vamos a ver que esta molécula es no polar, o sea, tiene un vector momento dipolar neto cero, a pesar de que los enlaces son polares, ¿sí? Fíjense, tenemos diferencia de electronegatividad, entonces los enlaces van a ser polares. La sumatoria vectorial aquí me da cero, y entonces la molécula es no polar. ¿Sí? Veamos qué va a pasar con el metano, otra molécula, y acá ya nos olvidamos de las excepciones. ¿Por qué? Porque en realidad el carbono está en el grupo 4, y entonces ya vemos que el carbono tiende a formar enlaces covalentes. Bueno, primero que nada vamos a armar la estructura de Lewis partiendo de la configuración electrónica del carbono, ¿sí? La configuración electrónica del carbono nos dice que tenemos, pero en realidad el carbono tiene número atómico 6, ¿cierto? Tenemos 2 electrones en el nivel 1s y 4 electrones en el nivel 2, 2 en el s y 2 en el p. Entonces, dada, eh, dada la configuración electrónica, armamos el diagrama de orbitales y vemos que tenemos 2 electrones en el S, 2 electrones en el P. Cuando nosotros hicimos la estructura de Lewis, vimos que para que el carbono cumpla el octeto, tenía que compartir un electrón con cada uno de estos hidrógenos.
Esto me deja 4 zonas de alta densidad electrónica, es decir, 4 enlaces simples alrededor del átomo central. Entonces, si nosotros miramos la configuración electrónica del carbono así como está, solo podríamos explicar a través de la teoría del enlace de valencia 2 enlaces iguales, porque solamente tenemos 2 electrones desapareados, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos explicar la formación de estos 4 enlaces iguales, equivalentes, a través de la hibridación? ¿Qué significa esto? Vamos a mezclar 2 orbitales P, ¿sí? Un orbital S y también un orbital más, porque fíjense que hay un orbital más de los P. ¿Por qué? Porque vamos a proponer, igual que en los 2 casos anteriores, que este electrón que está aquí en el S se promueve hacia uno de los orbitales P y además en su conjunto se mezclan los 3 orbitales S con los 3 orbitales P con el orbital S para dar 4 orbitales iguales, ¿sí? De características energéticas intermedias a S y P. De esta manera nos van a quedar 4 electrones desapareados, uno en cada orbital, y 4 orbitales sp3. O sea, nosotros necesitamos explicar 4 zonas de alta densidad electrónica, entonces necesitamos 4 orbitales híbridos, que surgen a consecuencia de mezclar 3 orbitales p y un orbital s. ¿Estamos? Bueno, de esta manera entonces tenemos un electrón desapareado en cada orbital y un espacio vacante en cada uno de esos orbitales para albergar los electrones que va a poner cada uno de los átomos de hidrógeno. En este caso, mezclamos un orbital px, un orbital pi, un orbital pz y un orbital s. O sea que aquí vamos a tener un 75% de carácter S y un 25% de carácter P, lo que significa que estos orbitales híbridos van a estar bien orientados en el espacio. Ahora, teniendo estos 4 orbitales, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Deberíamos volver a la tablita, ¿cierto? A la tablita de atrás y ver qué dice la teoría del enlace de valencia, esta tablita, respecto de la geometría electrónica que van a adoptar en el espacio 4 zonas de alta densidad electrónica dadas por esta hibridación que va a ser SP3. Bueno, esa geometría electrónica, aprovecho que estoy aquí, va a ser una geometría electrónica tetraédrica, es decir, la forma en el espacio más simétrica que adoptan 4 zonas de alta densidad electrónica, a fin de evitar al máximo las repulsiones entre sí, es un tetraedro regular, ¿sí? Donde estas densidades electrónicas van a estar a 109,5 grados entre sí. ¿Para qué? Para evitar al máximo las repulsiones. Esta es la forma más simétrica que adoptan 4 zonas de alta densidad electrónica alrededor de un átomo central. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? 109,5 grados entre sí, entre estos dos también, lo que pasa es que la perspectiva, digamos, nos tapa, ¿sí? Este orbital nos estaría tapando a este de acá atrás, pero entre estos dos, la distancia o el ángulo va a ser de 109,5. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Fíjense que, como siempre les digo, nosotros nos estamos focalizando en la hibridación del átomo central, es decir, en qué es lo que le está pasando al átomo central o qué es lo que está haciendo el átomo central para poder enlazarse con los átomos de hidrógeno. Los hidrógenos tienen su último electrón en un orbital S, por eso decimos aquí que este solapamiento va a ser sp3s, ¿no es cierto? Y ahora analicemos qué va a pasar si esta molécula es polar o no es polar.
La electronegatividad del carbono es 2,5 y la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. O sea que, en definitiva, estos enlaces son polares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de electronegatividad chiquitita, porque esa diferencia de electronegatividad va a ser de 0,4 hacia el carbono. Es decir, que en este caso, cada uno de los enlaces carbono-hidrógeno, en cada uno de los enlaces carbono-hidrógeno, va a ser el carbono el que va o el que va a tirar de ese par de enlaces hacia sí. Como nos muestra aquí este vector momento dipolar, ¿sí? Que donde tenemos, digamos, la zona roja estaría aquí, cerca del núcleo del carbono. ¿Por qué? Porque es el carbono el que tiene muy cerquita de su núcleo los electrones, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que sucede. Si bien todos estos enlaces son polares, la geometría de la molécula es simétrica. Y todos estos vectores momento dipolar tienen exactamente la misma magnitud. Lo que tienen concurrentes son los sentidos. Entonces, tenemos vectores de igual magnitud que en esta sumatoria, dada la geometría que adopta la molécula, me va a dar valor de cero, una resultante cero. O sea que los enlaces son polares, pero la resultante hace que la molécula sea no polar. O sea que si yo acercara esta molécula a un campo magnético o a un imán, no se desplazaría ni se orientaría de ninguna manera preferencial en el espacio. O sea, es no polar. ¿Me entienden hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Me vengo a ver aquí al chat, así me dicen si estoy bien o no. Bien, bien, gracias Juan y Mari. Bueno, sigo entonces. Veamos qué le va a pasar al amoníaco, ¿sí? Hacemos la estructura de Lewis del amoníaco. Primero que nada, vemos que la configuración, sí, en realidad el número atómico del nitrógeno es 7, ¿sí? Tiene 2 electrones en el nivel 1s y 5 electrones en el nivel 2, 2 en el S y 3 en el P. Nosotros solamente trabajamos con los electrones del último nivel, porque son los del último nivel los que van a participar de la formación del enlace, porque los otros están metidos, ¿sí? Entonces, como nos interesan solo los del último nivel, trabajamos con estos 5 que están en el nivel 2, 2 en el S y 3 en el P. Aquí, fíjense lo que nos está diciendo la estructura de Lewis. La estructura de Lewis me está diciendo que el amoníaco, en el amoníaco, el nitrógeno, para llegar al octeto, solamente necesita 3 electrones, compartir 3 electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya tiene sus 2, entonces, bueno, en realidad tiene 5, ¿no es cierto? Tiene 2, 3, 4, 5, pero con cada uno de los electrones que le va a prestar cada hidrógeno va a llegar al octeto. O sea, él necesita compartir 3 electrones, ¿sí? Pero alrededor de él, ¿cuántas zonas de alta densidad electrónica me quedan? 4, porque acuérdense que cuando vimos que era una zona de alta densidad electrónica para la TREPEV, no solamente eran los electrones compartidos, sino que también los pares de electrones sin compartir son zonas de alta densidad electrónica. ¿Por qué? Porque compartidos o no, son electrones y yo tengo que ubicar esos electrones en algún orbital porque los electrones viven en orbitales. Entonces, a diferencia de lo que pasaba hace un ratito, donde teníamos 4 zonas de alta densidad electrónica, aquí tenemos 4 zonas, pero hay una de ellas que es un par de electrones que no está siendo compartido, sino que solamente lo tiene el nitrógeno y lo tiene que acomodar en algún lugar que es un orbital, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a analizar qué es lo que sucede aquí.
Primero que nada, cuando nosotros miramos esta configuración electrónica, así como está, podríamos explicar un enlace, o sea, el enlace por la teoría del enlace de valencia. ¿Por qué? Porque vemos que se están formando tres enlaces. En cada uno de estos orbitales nosotros tenemos un electrón sin compartir, o sea que aquí aparentemente no habría necesidad de plantear hibridación, porque así como está esta configuración electrónica, podríamos explicar esta molécula sin plantear hibridación, ¿sí? Y de hecho, si ustedes agarran libros viejos, donde no había evidencia experimental avalada por espectroscopía, van a ver que tanto el amoníaco como el sulfuro de hidrógeno, en algunos casos, libros muy viejos, ¿no? Del año 50, no planteaban hibridación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque así como lo estamos viendo, podemos explicar la formación de estos enlaces a través de la teoría del enlace valente. Hoy por hoy, sabemos, por la evidencia experimental espectroscópica, es decir, porque se miden las distancias de enlace y los ángulos de enlace, que esta molécula plantea hibridación. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a plantear hibridación para explicar esto? Si no la planteaban antes y acomodaban, bueno, está perfecto, lo que pasa es que no sabían, digamos, que experimentalmente había otros datos que nos iban a inducir a plantear la hibridación. ¿Por qué planteamos hibridación? Porque lo que se ve es que todos los electrones, compartidos y no compartidos, están orientados, o sea, están, digamos, en niveles equivalentes de energía. Bueno, ustedes no les puedo mostrar, pero digamos, imagínense que es como que uno está caminando en un piso, ¿sí? Llano. Si el piso es llano, significa que uno da, digamos, cualquier paso que dé, ¿sí? Implica que uno no tiene que hacer ningún esfuerzo más que el del propio paso. Lo que quiero decir es que no hay escalones, entonces no tengo que subir ni bajar. Eso es lo que le pasaría aquí y lo que explicaría por qué estos orbitales se combinan. Porque estos electrones, en realidad, al estar todos en un mismo nivel, tienen la posibilidad de desplazarse, digamos, ¿sí? Los electrones se mueven todo el tiempo, entonces es mucho más cómodo tener a todos estos electrones en un mismo nivel que en niveles diferentes. Y acuérdense que el salto entre el nivel 2S y el nivel 2P, cuando yo les mostraba el diagrama de Aufbau, era alto, ¿sí? Recién a partir del nivel 3 se van haciendo más chiquititas las distancias entre los subniveles, pero aquí la diferencia de energía es mucha. Entonces, al nitrógeno le conviene mezclar estos cuatro orbitales para que los 5 electrones que estén aquí estén isoenergéticos, es decir, en el mismo nivel de energía. Iso igual, energético, energía. Así como hablábamos de isoelectrónico, bueno, acá tenemos un nivel, digamos que este nivel es isoenergético y entonces a los electrones les da lo mismo ubicarse aquí, aquí, aquí o aquí, ¿sí? Cosa que no pasaría acá, porque no es lo mismo ubicarse en un nivel 2S que en un nivel 2P. Bueno, dicho esto, veamos qué es lo que sucede. Tenemos 4 orbitales híbridos porque mezclamos el S y los 3P, pero ahora tenemos 5 electrones, ¿sí? Hay un par de electrones que no está siendo compartido, que solo lo tiene el nitrógeno y que vendría a ser este par. Y nos queda un electrón desapareado en cada uno de estos orbitales sp3 que tiene en definitiva la capacidad, cada uno de estos orbitales sp3, de albergar a cada uno de los electrones que pondría cada uno de estos hidrógenos, de manera tal que el nitrógeno tenga su octeto completo en el amoníaco. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esto es lo que va a suceder cuando se forme el amoníaco. Fíjense que hace un ratito, cuando fuimos a la tabla, dijimos, ¿qué geometría es la que mejor acomoda
a 4 zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central. La geometría que habíamos visto era geometría electrónica tetraédrica, ¿sí? Y aquí es donde vamos a hacer la disquisición entre la geometría electrónica y la geometría molecular. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que estamos viendo en el amoníaco es que tenemos 4 zonas de alta densidad electrónica, pero solo 3 de esas zonas están siendo compartidas por otros átomos y hay una zona en la que solamente el nitrógeno es el responsable de sostener, es decir, acá hay un par de electrones que no está siendo compartido. Entonces tenemos 4 zonas de alta densidad electrónica, 3 que son enlaces simples, nitrógeno, hidrógeno, y una que es el orbital que solamente alberga los electrones del nitrógeno que no están siendo compartidos con nadie. Entonces, como resultante de esto, nosotros vamos a ver que acá la geometría electrónica, que es, ¿cómo se llama?, tetraédrica, no va a coincidir con la geometría molecular, porque cuando nosotros hablamos de molécula, por definición hablamos de átomos compartidos. Y cuando nosotros miramos los átomos compartidos aquí, o los átomos enlazados, digamos, no compartidos, perdón, son nitrógeno e hidrógeno. O sea, aquí yo no tengo un enlace. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de moléculas en donde tenemos electrones compartidos y electrones sin compartir, lo primero que vemos es que la geometría electrónica es la que va a definir cuál es la geometría molecular y que van a ser distintas en la mayoría de los casos. La geometría electrónica es tetraédrica, es decir, la distribución de los electrones en el espacio es en un tetraedro, pero este tetraedro no es regular, ¿sí? Va a ser un tetraedro irregular. ¿Por qué? En un tetraedro regular, como vimos hace un ratito en el caso del metano, los ángulos eran de 109,5, porque todos estos átomos estaban enlazados y la geometría era, la molécula era simétrica. Aquí, si bien los electrones, compartidos o no, están dispuestos en una geometría tetraédrica, hay un par que no está siendo compartido por nadie. ¿Qué significa eso? Ahí me están pidiendo entrar, así que déjenme que... A ver, la geometría molecular, los pares de electrones cuentan como átomos. A ver, Juan, no es que los pares de electrones cuentan como átomos. Bueno, digamos, si lo querés ver así, sí. Me está preguntando Juan Aramayo si en la geometría molecular los pares de electrones cuentan como átomos y en la molecular no. Claro, podríamos decir que en la geometría electrónica, esos pares sin compartir tienen que estar en un orbital, ¿sí? Entonces nosotros, digamos, los haríamos contar como si estuvieran compartidos con otros átomos. Pero después cuando vamos a ver la geometría molecular, vamos a ver solamente la disposición de átomos compartidos, ¿sí? Vuelvo a la pantalla. Entonces, antes de seguir por ahí, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la molécula regular, el ángulo del tetraedro era 109,5. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este par, que no está siendo compartido por nadie, está muy cerquita del nitrógeno. ¿Por qué les digo esto? Fíjense la electronegatividad. Dijimos que el nitrógeno es uno de los elementos más electronegativos, ¿no es cierto? Está muy cerquita del flúor. Su electronegatividad, de hecho, es 3. Y la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Esto significa que cada uno de los enlaces nitrógeno-hidrógeno es polar hacia el nitrógeno. Es decir, va a ser el nitrógeno el que va a tirar de ese par de electrones cerca de sí. Y me va a dejar una zona bien negativa, digamos, cerca del nitrógeno. Ahora, esto sucede para cada uno de estos enlaces.
Pero ¿qué está pasando aquí? Aquí no hay nadie que tire, porque si bien acá, digamos, el nitrógeno, hidrógeno, en este enlace, el que gana o el que se lleva los electrones es el nitrógeno, aquí nadie le está oponiendo resistencia. Entonces eso hace que este par quede muy cerquita del átomo, del núcleo de nitrógeno. Y entonces, como tenemos este par de electrones muy cerquita de estos, lo que van a hacer estos es cerrarse, como lo muestra acá este dibujito, al estar esto muy cerca, lo que induce es, o empuja, digamos, a que estos se cierren, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una zona de alta densidad electrónica cerca de otras. Entonces, estos ángulos de enlace se van a cerrar. Esto no es un ángulo de enlace porque no se está enlazando con nadie, simplemente este par se acerca al núcleo y hace que estos se cierren hacia abajo. Por eso acá el ángulo es menor a 109, es 103, como consecuencia de este par sin compartir que está presente aquí. ¿Sí? Y ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál sería la resultante de la sumatoria vectorial de los vectores momento dipolar en este caso? Fíjense que acá la diferencia de electronegatividad apunta hacia el nitrógeno, aquí también y aquí también. Pero aquí, a diferencia de lo que pasaba en el metano, hay un par de electrones que no está siendo compartido. Entonces aquí yo no tengo 4 vectores que se están sumando, tengo 3, de manera tal que voy a tener un momento dipolar neto que va a apuntar hacia el nitrógeno, porque esto y esto ya apunta hacia el nitrógeno, más este par de electrones sin compartir, que solamente lo tiene el nitrógeno, me va a dar como consecuencia un dipolo molecular muy grande, o sea, digamos, voy a tener una zona de alta densidad negativa cerca del nitrógeno, o solamente, digamos, acomodada por el nitrógeno. Entonces, esta molécula va a ser polar. A diferencia de lo que veníamos viendo, la molécula, digamos, dada la geometría, ¿sí?, que adopta, no es simétrica, porque hay un par de electrones que no está siendo compartido igualmente por los otros átomos, entonces me queda un vector momento dipolar apuntando hacia el nitrógeno. ¿Me siguen hasta aquí? A ver, acá me dice Franco, el par de electrones par libre, par enlazante es mayor que el par enlazante. Sí, es mayor. Bueno, ¿me siguen hasta acá? Bien, sigamos. Veamos qué va a pasar con la molécula de agua, ¿sí? Antes de seguir, conclusión, fíjense que aquí nosotros teníamos 4 zonas de alta densidad electrónica, igual que teníamos en el metano, pero aquí la geometría electrónica coincidía con la molecular, mientras que aquí la geometría electrónica no coincide con la molecular. La geometría electrónica aquí es, tetraédrica, pero la geometría molecular es piramidal. ¿Y cómo vamos a hacer para saber? Vamos a mirar solamente átomos enlazados. O sea, olvídense de esta partecita verde, hagan como que ponen un papel acá, ¿y qué nos queda? Consecuencia de la geometría electrónica. Nos queda una pirámide, ¿sí? Entonces la geometría molecular y la geometría electrónica no van a coincidir. En general, y ojo que digo en general, esto sucede cuando tenemos pares de electrones sin compartir, pero es en general porque podríamos tener una geometría electrónica que acomode a esos pares sin compartir de forma simétrica, como vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, veamos qué pasa en el caso del oxígeno. Fíjense que aquí, cuando nosotros analizamos la configuración electrónica, el átomo, perdón, el número atómico del oxígeno es 8, ¿sí? Esto significa que
el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel o en el nivel de valencia, y 2 electrones en el orbital S, en el 1s. A nosotros no nos interesan los del primer nivel, sino que nos interesan los de valencia, que son estos 6, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan, o si lo piensan cuando hacen la configuración electrónica y el diagrama de orbitales, nos van a quedar 2 en el S y 4 en el P. ¿Qué significa esto? Que el oxígeno solo necesita 2 electrones para llegar al octeto, o sea, él tiene 2 electrones en un orbital sp3, otros 2 electrones en un orbital sp3, y va a quedar un electrón sin compartir en el sp3 y otro electrón sin compartir en el sp3. Les digo esto así verbalmente porque no lo tengo al diagrama, pero digamos, básicamente vendríamos, como el oxígeno tiene un protón más en su núcleo, ¿sí?, que el nitrógeno, tendríamos un electrón aquí más. Entonces aquí pasaría lo mismo, haríamos esta hibridación y tendríamos 4 orbitales híbridos sp3, nada más que 2 de estos tendrían un par de electrones sin compartir, y nos quedarían 2 orbitales sp3 con un electrón cada uno para el oxígeno. Entonces, lo que nosotros vemos es que, en definitiva, tenemos 4 zonas de alta densidad electrónica y 4 orbitales híbridos para acomodar esas zonas de alta densidad electrónica. Entonces, volvemos a la tablita y de nuevo vemos que cuando tenemos 4 orbitales híbridos de sp3, la geometría electrónica que mejor acomoda 4 orbitales híbridos de sp3, ¿cuál era? A ver si me dicen. Me voy al chat a ver que alguien me diga. ¿Cuál era la geometría electrónica que mejor acomoda 4 zonas de alta densidad electrónica? Exactamente, tetraédrica, ¿sí? Entonces, como es tetraédrica, lo que vamos a hacer es, de vuelta, buscar, digamos, acomodarlos en un tetraedro, ¿sí? Que sería este. Ahora, lo mismo que pasaba en el caso del amoníaco, está pasando aquí, pero más acentuado. Porque fíjense, el oxígeno es más electronegativo todavía que el nitrógeno. La del nitrógeno era, la electronegatividad del nitrógeno era 3 y acá la del oxígeno es 3,5. Esto significa que cada uno de los dos enlaces oxígeno-hidrógeno es, es polar, digamos, y está orientado hacia el oxígeno, es decir, el vector momento dipolar va a estar orientado hacia el oxígeno porque el oxígeno es el que más electronegatividad tiene, o sea, el que más tira de esos electrones compartidos hacia sí. Cada uno de estos dos pares de electrones enlazados. Pero aquí tenemos 2 pares de electrones sin compartir. ¿Y qué va a suceder? A ver, ¿quién me está haciendo alguna pregunta? Por eso la molécula de agua no forma. Claro, exactamente. Me pregunta Juan, si es por esto que la molécula de agua no forma ángulos de 180 grados. Claro, es por los pares de electrones libres, porque hay que considerarlos en la geometría electrónica, que es la que me va a dar como consecuencia la geometría molecular. Perfecto, perfecta la conclusión. Entonces, estos pares de electrones que no están siendo compartidos, solamente los tiene el oxígeno y los va a tener muy cerquita de su núcleo, porque no están siendo, o sea, por más de que el vector momento dipolar esté apuntando hacia el oxígeno, es decir, que el hidrógeno tire poquito de ese par, algo tira, ¿sí? Aquí ninguno está siendo tirado por nadie, solamente por el oxígeno. Entonces esto hace que estos electrones estén muy cerquita del oxígeno y estos también. Como consecuencia de ese acercamiento de estos pares de electrones, estos, que son pares de electrones también, nada más que compartidos, se van a
cerrar un poco más. ¿Por qué? Porque estos se acercan, entonces esto se cierra. De manera tal de evitar las repulsiones. Acá lo que dice esto es que la repulsión de los pares no compartidos, par no compartido, es muy fuerte entre sí. Entonces hace que se cierre también este ángulo del enlace. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a ver es que vamos a tener o sea, si bien la geometría electrónica es tetraédrica, porque la disposición de estos electrones está en un tetraedro, va a ser un tetraedro que no es regular, a consecuencia justamente de que esto se cierra por esta repulsión. Entonces, ahora no va a ser ni de 109,5, que era el ángulo de enlace esperado para un tetraedro regular, como por ejemplo el metano, ni de 107,5 que vimos recién que era para el amoníaco. Va a ser aún menor, porque acá tenemos dos pares de electrones, entonces este ángulo se va a cerrar más, y ahora el ángulo va a ser de 105 grados, ¿sí? Y fíjense que a consecuencia de esto, vamos a tener un vector momento dipolar neto hacia el oxígeno. Fíjense que acá toda la carga negativa o la zona de alta densidad electrónica está cerca del oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo el par sin compartir, ¿sí? Que los acomoda solamente el oxígeno. Y si nosotros hiciéramos la resultante, la sumatoria vectorial de los vectores momento dipolar, solo tendríamos dos vectores momento dipolar, y los dos apuntando hacia el oxígeno, porque los otros dos no se están enlazando, entonces no tengo vectores de diferencia de electronegatividad. Entonces, como resultante de esto, la molécula de agua es polar. Y gracias a que la molécula de agua es polar, tenemos la vida en el planeta Tierra, se da como se da, ya lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante entender que es polar, porque gracias a esa propiedad que tiene el agua, tiene las características que tiene. Ahora, volviendo a lo que decía Franco, creo, no sé si era Franco o era Juan que me preguntó recién, pero volviendo a eso, veamos lo siguiente. Cuando nosotros analizamos la geometría tetraédrica, perdón, la geometría electrónica, o sea, la disposición de electrones alrededor del átomo central en la molécula de agua, tenemos una geometría tetraédrica, ¿sí? Cuando analizamos la geometría electrónica de la molécula de agua, como tenemos 4 zonas de alta densidad electrónica, la geometría electrónica es tetraédrica. Pero cuando analizamos átomos enlazados, es decir, geometría molecular, ¿cuántos átomos enlazados tenemos? 3. Entonces, la geometría, como decía recién, si nosotros tenemos 3 átomos, diríamos, ah, bueno, es lineal, pero no es lineal, es angular, porque fíjense que a consecuencia de esta geometría electrónica, esto se cerró, no está a 180 grados, está a 105. Entonces, fíjense, esta es la estructura, la molécula de agua, la geometría molecular de la molécula de agua. Es angular, ¿sí? El átomo de oxígeno y a 105 grados los átomos de hidrógeno, ¿sí? Bueno, antes de seguir con esto, me voy a ver si alguien tiene alguna pregunta o algo. ¿Vamos bien? Era Juan el que me había preguntado lo de los ángulos de enlace. Profe, en el libro aparece que es menor de 109, no 105. Ah, bien, buen aporte, Franco. En realidad, hay moléculas, por ejemplo, el amoníaco, el agua, que son tan importantes y están tan bien estudiadas que nosotros sí nos vamos a preocupar por saber cuáles son los ángulos de enlace, ¿sí? Porque además no está en ese libro, pero seguramente está en algún otro, ¿sí? Ahora, cuando ustedes les den alguna molécula que no hemos estudiado, o sea, estos casos son, como les digo, característicos, son como quien dice, de libro, ¿sí? Cuando a ustedes les den alguna otra, no van a poder precisar cuál es el ángulo de enlace, simplemente van a decir, es menor que, o va a ser una geometría
tetraédrica deformada con un ángulo menor a 109, dado el par de electrones sin compartir o los pares de electrones sin compartir. En este caso, como les digo, de amoníaco y de agua son, son, digamos, casos puntuales que sí vamos a saber perfectamente cuáles son los ángulos de enlace. Pero en los otros, simplemente ustedes van a decir, la geometría molecular no va a coincidir con la geometría electrónica porque tenemos pares de electrones sin compartir que van a hacer que los ángulos de enlace sean menores que los establecidos en la geometría regular. ¿Sí? Bueno, volvamos, fíjense que vamos a hacer un análisis parecido al que yo les decía del amoníaco hace un ratito. En el caso del sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno es un compuesto que en realidad es muy parecido al agua, porque el azufre está justo abajo del oxígeno, o sea, el azufre en su último nivel tiene 4 electrones sin compartir como el oxígeno, y entonces cuando se enlace a 2 hidrógenos, me van a dejar 2 pares de electrones sin compartir. O sea que en definitiva, el análisis que nosotros tendríamos que hacer para el sulfuro de hidrógeno es muy parecido al del agua. Pero ¿por qué me freno aquí? Porque hace un ratito yo les decía, en el caso del amoníaco, nosotros podíamos explicar 3 enlaces sin plantear hibridación, pero se plantea hibridación porque la evidencia experimental nos muestra que cuando tenemos estos 4 orbitales, la molécula, digamos, es más estable, ¿sí? Cuando tenemos estos 4 orbitales igualitos. En el caso del sulfuro de hidrógeno, podríamos no plantear hibridación, porque de hecho la evidencia experimental lo que nos muestra es que los ángulos de enlace azufre-hidrógeno están más cerca de los orbitales no híbridos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque en realidad los ángulos de enlace que se miden experimentalmente están a 90 grados. Entonces, para el caso del sulfuro de hidrógeno, el Witten, que es el libro que saqué esto, propone, ay, perdón, ¿dónde estoy? Propone, acá estoy, ay, quería volver acá. Propone que en realidad no hace falta hibridizar, porque fíjense que en el caso del sulfuro de hidrógeno nosotros tendríamos para el azufre un electrón más aquí y tendríamos dos electrones sin compartir, en orbitales p, ¿sí? Que estarían a 90 grados entre sí, porque acuérdense que los orbitales p son ortogonales entre sí. Y eso es lo que se mide experimentalmente. Entonces, el Witten, por ejemplo, lo que dice es que, en definitiva, en el sulfuro de hidrógeno no haría falta plantear hibridación. Ahora, ustedes no es que tienen que saberse todos los compuestos y si tienen o no hibridación. Lo que nosotros vamos a hacer en química general es que si les decimos, dada esta molécula, plantee cuál es su geometría, plantee la hibridación, indique si la molécula coincide la geometría molecular con la electrónica, si la molécula es polar o no, bueno, nosotros los estamos induciendo a ustedes a que, dada una determinada molécula, planteen hibridación. Pero, ¿por qué les traigo este ejemplo? Porque si bien nosotros en general planteamos la hibridación porque me da una situación de mayor estabilidad, hay casos en donde experimentalmente se demuestra que no hace falta hibridar y que de hecho el átomo central no mezcla sus átomos, sus orbitales, ¿sí? Digamos, era para que lo tengan en cuenta nada más. Bueno, veamos qué pasaría en el caso de un elemento como el fósforo cuando se enlaza con el flúor. Fíjense que el fósforo, esto también se los puse yo en la clase anterior, el fósforo, así como el azufre, son elementos que pueden ampliar el octeto, ¿sí? Si no nos piden a nosotros, no vamos a plantear que amplíe el octeto. Pero en este caso es evidente que está ampliando el octeto. ¿Por qué? Porque fíjense que el fósforo, la configuración electrónica del átomo central, es, en su último nivel, tiene 5 electrones.
2 en el S y 3 en el P. Cuando nosotros armamos la estructura de Lewis que nos dice, tenemos que armar este compuesto, entonces evidentemente si se está armando este compuesto es porque hay 5 elementos o 5 átomos alrededor del fósforo que están compartiendo electrones, entonces evidentemente el fósforo está ampliando el octeto. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, o sea que tenemos 5 zonas de alta densidad electrónica, todos son pares de electrones compartidos con el flúor, ¿sí? Entonces tenemos 5 zonas de alta densidad electrónica, necesitamos evidentemente 5 orbitales híbridos. Entonces, cuando vemos la configuración electrónica del fósforo en su estado basal, solo vemos 3 electrones sin compartir. Entonces aquí evidentemente para poder explicar estos 5 enlaces a través de la TEV, necesitamos plantear una hibridación y desaparear estos 2 electrones para que haya 5 electrones desapareados y se puedan explicar a través de esta teoría del enlace-valencia los 5 enlaces, porque así solamente explicamos 3. ¿Qué sucede aquí? Fíjense que el fósforo está en el nivel 3. Cuando nosotros estamos en el nivel 3 tenemos 3 subniveles. Subnivel S, subnivel P y subnivel D. Que está vacío, pero está. O sea, nosotros así como lo mismo que habíamos visto para el berilio. El berilio al principio tenía sus electrones en orbitales S y había orbitales P disponibles, vacíos, disponibles. Bueno, acá pasa lo mismo. Al estar en el nivel 3 en la tabla periódica, el fósforo tiene orbitales D vacíos, ¿sí? Entonces nosotros podemos proponer que estos electrones de aquí se van a desaparear, vamos a promover un electrón del S al D, y entonces vamos a tener una mezcla de 5 orbitales híbridos, un S, 3P y un D. Fíjense que se van a llamar S, P3, D. 5 orbitales en total, un S más 3P son 4, más un D son 5, todos de isoenergéticos entre sí, y todos con un electrón desapareado. ¿Para qué? Para poder albergar en cada uno de estos orbitales cada uno de los electrones que le va a compartir cada flúor. Entonces tenemos 5 orbitales híbridos sp3d y obviamente nos quedan esos 4d vacíos que no nos interesan por ahora. Entonces, ahora nosotros deberíamos irnos a la tablita, ¿no es cierto? Y ver qué geometría electrónica es la que mejor acomoda 5 zonas de alta densidad electrónica en el espacio a fin de evitar al máximo las repulsiones. Bueno, la geometría electrónica que mejor acomoda 5 zonas de alta densidad electrónica es una bipirámide trigonal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto es como sumar, fíjense, una geometría lineal y una geometría trigonal plana. O sea, si yo doy vuelta a esto y lo pongo acá, este es el átomo central, lo pongo axial, así, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que estamos viendo que sucede aquí. Es como una mezcla entre la lineal y la trigonal plana. Por eso tenemos ángulos de enlace de 180, de 120 y de 90. ¿Sí? Porque este con este 90, los que están en el plano ecuatorial están todos a 120 y los dos que están en el plano axial a 180. ¿Me siguen hasta acá? Bipirámide trigonal. ¿Por qué se llama bipirámide trigonal? Porque tengo en el ecuatorial una bipirámide, perdón, una pirámide, ¿cómo se llama? Trigonal plana, perdón, trigonal plana, pero si nosotros unimos esto, voy a tener una pirámide trigonal para arriba y otra pirámide trigonal para abajo, o sea que tengo una bipirámide trigonal. Entonces, en este caso, vamos a tener que se mezclan estos 5 orbitales, un S, un D y 3P, y se van a acomodar
en una bipirámide trigonal, ¿sí? Aquí esto les estaba mostrando yo, estos son los flúor en el plano ecuatorial, por eso tienen las E, y estos son los flúor que están en el plano axial, por eso tienen las A. Bien, analicemos. ¿Qué creen ustedes? ¿La geometría electrónica coincide con la geometría molecular? Me voy al chat a ver si alguien me contesta. Ah, bien, bien. Profe, en este caso los electrones que no se comparten no forman una región de alta densidad como en el caso del amoníaco. Perdón, perdón chicos que me perdí en el tiempo, no vi que estaban preguntándome cosas. A ver. Alex Núñez dice, ¿los enlaces dobles repelen igual a uno simple? Em, no, ya vamos a ver que los enlaces dobles, digamos, se acomodan en el espacio. Sí, en términos generales diríamos que para nosotros un enlace doble y un enlace simple van a tener exactamente la misma importancia, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos enlaces dobles puntualmente. Ignacio me pregunta, en el caso, ¿por qué en este caso, los electrones que no se comparten no forman una región de alta densidad como en el caso del amoníaco? ¿A qué caso te referís, Ignacio? No se comparten. Porque aquí, digamos, excepto en el agua y en el amoníaco, no hemos visto ningún otro caso en donde haya electrones libres. Entonces, si vos tenés pares de electrones libres, siempre ese par de electrones libres es una zona de alta densidad electrónica y que te va a deformar la molécula, la geometría electrónica, digamos, ¿no? Bueno, ahora les vuelvo a la pregunta que les había hecho. ¿Cómo creen que va a ser la geometría electrónica respecto a la geometría molecular en el pentafluoruro de fósforo? ¿Igual o no? Perfecto. ¿Por qué, Mari? Son iguales. ¿Por qué? Exactamente, son iguales porque no hay pares de electrones libres, es decir, todos los electrones están compartidos, ¿sí? Entonces, ahora analicemos si esta geometría electrónica hace que la molécula sea polar o no polar. Fíjense que, como siempre, el flúor es el átomo más electronegativo, entonces vamos a tener una diferencia de electronegatividad hacia el flúor. Esto significa que todos los enlaces flúor fósforo van a ser eh, polares, ¿sí? Todos. Y todos van a estar apuntando hacia los flúor. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la sumatoria de los vectores momento dipolar en el plano axial se cancelan entre sí, porque son vectores que tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Y en el caso del plano ecuatorial pasa exactamente lo mismo, la sumatoria vectorial hace que se cancelen entre sí. Entonces, los enlaces son polares, pero la molécula es no polar, ¿sí? ¿Qué pasaría en el caso del tetrafluoruro de azufre? Fíjense que en este caso, ustedes tendrían el azufre, ya saben que tiene 6 electrones en su último nivel, pero como se está uniendo a 4 flúor, lo que nosotros vemos aquí es que necesariamente se tiene que ampliar el octeto. ¿Puede ampliar el octeto? Sí, porque el azufre está en el nivel 3, o sea que le pasa lo mismo que le pasaba al fósforo, ¿sí? Tiene orbitales D disponibles para poder ampliar su octeto. Entonces, en este caso, fíjense qué sucede. ¿Cuántas zonas de alta densidad electrónica me quedan alrededor del átomo central una vez que nosotros hicimos la estructura de Lewis? Me queda 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí?
5 zonas de alta densidad electrónica, lo acabamos de ver aquí, qué geometría electrónica acomoda mejor a 5 zonas de alta densidad electrónica, es decir, a orbitales sp3d, bueno, la bipirámide trigonal, como lo vimos recién. Pero aquí, fíjense que vamos a hacer una disquisición. ¿Cuántos pares de electrones sin compartir tenemos? Uno solo. Y tenemos 4 enlaces simples. Entonces, ¿dónde vamos a acomodar ese par de electrones de manera tal de evitar al máximo las repulsiones? Bueno, lo que nos muestra este gráfico es que si nosotros lo ponemos aquí arriba, ¿sí? Este par de electrones sin compartir va a estar a un ángulo de 90 grados con los electrones, electrones ecuatoriales que se están compartiendo con los flúor, ¿sí? A 90 grados entre sí. Mientras que si lo ponemos en el eje, en el plano ecuatorial, perdón, vamos a tener solamente 2 a 90 y los otros a 120, mientras que acá teníamos 3 repulsiones porque este par estaba a 90 de estos electrones que están en el plano ecuatorial. Si nosotros ponemos los electrones en el plano ecuatorial, vamos a tener solamente repulsiones, 2 repulsiones a 90, acá teníamos 3, y otras a 120. Entonces, lo que nos conviene, o no a nosotros en realidad, lo que le conviene al azufre, para evitar al máximo las repulsiones, que es lo que nos dice la teoría de repulsión en los pares electrónicos de la capa de valencia, es que para evitar al máximo las repulsiones, le conviene ubicar este par de electrones en el eje ecuatorial y no en el eje axial, porque acá, en vez de repelerse con 3, como pasa aquí, se va a repeler con 2 a 90. Entonces, en este caso, la geometría electrónica no coincide con la molecular. ¿Por qué? Porque en la molécula nosotros tenemos 5 átomos enlazados, ¿sí? El azufre y 4 flúor. Mientras que en la geometría electrónica tenemos 5 pares de electrones. Compartidos, 4, sin compartir, 1. Entonces no coinciden, geometría electrónica va a ser bipirámide trigonal, pero además la geometría molecular va a ser balancín, ¿sí? Va a ser esta, en donde nosotros vamos a tener el par de electrones aquí, me va a dar como consecuencia, o sea, el par de electrones acomodado en el eje ecuatorial, va a hacer que estos ángulos se cierren, ya no van a ser de 120, van a ser menores, ¿sí? Acá dice que son de 102 entre sí. Y, bueno, la molécula, digamos, se va a llamar balancín. Eh, sí, bueno, sí, es una geometría molecular del tipo balancín. ¿Por qué? Porque queda desbalanceado esto y si uno hiciera, digamos, esto se caería hacia este lado, por verlo de alguna manera. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, esto es lo que estaría pasando acá con el diagrama, o sea, este diagrama de esferas y palitos, es lo que representa que sucedería si nosotros ponemos este par de electrones en el eje ecuatorial y no en el eje axial, perdón, y no en el ecuatorial, ¿sí? Bueno, ¿me siguen hasta aquí? Las geometrías no son iguales debido a ese par libre. Claro, perfecto. ¿Me siguen hasta aquí? Seguimos. Bien. ¿Qué va a pasar en el hexafluoruro de azufre? En este compuesto, nosotros de vuelta vemos que el azufre está ampliando su octeto y lo amplía, ¿por qué? Porque como les mostré recién, al estar en el nivel 3 tiene orbitales D, entonces en este caso el azufre, perdón, tendría 6 electrones, 2 en el S, perdón, sí, 2 en el S, 2 en el P, ¿sí? O sea, 4 en el P, lo que quiero decirles es que me quedarían
dos electrones apareados en el P, dos electrones apareados en el S, y me quedaría un solo electrón sin compartir ahí. Son 6, son 2, 4, no, dos electrones sin compartir en los P. Pero acá, como tenemos 6 zonas de alta densidad electrónica, estoy hablando del hexafluoruro de azufre, tendríamos que mezclar dos orbitales D. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Para el hexafluoruro de azufre. Ah, acá está, perdón, en este caso sí la tenía. Bueno, entonces volvamos a hacer el mismo análisis. El azufre tiene 6 electrones en su último nivel, 2 en el S, 4 en el P, ¿sí? Y a consecuencia de esta estructura de Lewis, nosotros vemos que tenemos 6 densidades electrónicas dadas por 6 enlaces azufre-flúor. Entonces necesitamos 6 orbitales híbridos. Vamos a mezclar un S, 3P y 2D. Esto nos deja una hibridación S-P3D2, o sea, un S más 3P son 4, más 2D son 6, con un electrón en cada uno de estos orbitales. Si nos volvemos a la tablita, ¿qué geometría electrónica es la que mejor acomoda 6 zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central? Una geometría octaédrica, en donde nosotros tenemos ahora en el eje ecuatorial, ¿sí? Una geometría cuadrada plana, y en el eje axial una geometría lineal. ¿Mm? Fíjense que tenemos ángulos de 90 y ángulos de 180. Entonces volvamos a la geometría electrónica octaédrica, que es la que adopta el hexafluoruro de azufre. En este caso, fíjense que como todos los electrones están siendo igualmente compartidos por cada uno de los flúor, la molécula va a ser no polar, porque la diferencia de electronegatividad azufre-flúor, si bien está dada a favor del flúor, es decir, el par de electrones de cada uno de estos enlaces va a ir o va a estar mejor acomodado hacia el flúor, pero como son todos los vectores de la misma magnitud y la geometría es simétrica, entonces la sumatoria de los vectores momento dipolar me va a dar una resultante igual a 0. Enlaces polares, geometría hace que la molécula sea no polar, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos, digamos, un resumen de todo lo que hemos visto. Geometría, por ejemplo, para el cloruro de berilio, tenemos 2 zonas de alta densidad electrónica, entonces teníamos una geometría lineal, ¿sí? Los ángulos de enlace 180. Trifluoruro de boro, tenemos 3 zonas de alta densidad electrónica, geometría trigonal plana, ángulos de enlace 120. Esa vendría a ser la molécula. Aquí tenemos geometría metano, 4 zonas de alta densidad electrónica, geometría tetraédrica, ángulos de enlace de 109,5. Aquí tenemos amoníaco, 4 zonas de alta densidad electrónica, geometría electrónica tetraédrica, pero aquí como tenemos un par de electrones sin compartir, la geometría molecular ya no coincide y es piramidal trigonal o pirámide trigonal, ¿sí? Y aquí los ángulos de enlace, como habían preguntado hace un ratito, vamos a decir nosotros que son menores a 109,5, son de 107. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sabemos que estos ángulos de enlace se achican como consecuencia de este par de electrones sin compartir. Así que acá ustedes van a poner menores a 109 para el amoníaco. Y se puede precisar 107. Lo mismo pasa en el caso del agua. Tenemos 4 zonas de alta densidad electrónica, geometría electrónica tetraédrica, ¿sí? Cantidad de pares de electrones sin compartir 2, eso hace que la geometría molecular sea diferente a la electrónica y sea angular.
¿Cuáles van a ser? Fíjense que acá dice ángulos de enlace ideales, ¿no? Ángulos de enlace reales van a ser menores de 109, y en el caso del agua, 105. ¿Estamos? Y bueno, ahí está el dibujo. Veamos en el pentacloruro de fósforo, que es como el que vimos nosotros, tenemos 5 zonas de alta densidad electrónica. Estas densidades electrónicas nos dejan una geometría electrónica de una bipirámide trigonal que tiene ángulos de enlace a 120 y a 90. Y en este caso la geometría molecular coincide con la geometría electrónica porque no hay pares de electrones sin compartir. Pero en el caso del tetrafluoruro de azufre, en donde nosotros también tenemos 5 zonas de alta densidad electrónica, tendríamos una geometría electrónica que es una bipirámide trigonal, pero la geometría molecular es distinta, es balancín, a consecuencia de este par de electrones sin compartir, ¿sí?, que se acomoda en el eje ecuatorial. Bueno, acá tienen otro ejemplo, y tienen otros 2 ejemplos de geometrías electrónicas bipirámides trigonales, o sea, donde tenemos 5 densidades electrónicas, pero en este caso tenemos 2 pares de electrones sin compartir, y entonces aquí la geometría molecular es distinta y se llama en T, fíjense, porque si vemos solamente átomos unidos, me queda una T, ¿sí?, a 90 grados, de manera tal que estos pares de electrones se acomoden en el eje ecuatorial para evitar al máximo las repulsiones, el mismo razonamiento que habíamos hecho para el tetrafluoruro de azufre. Y en el otro caso, de una bipirámide trigonal, es decir, de una molécula que tiene 5 pares de electrones, o sea, 5 densidades electrónicas, perdón, y 3 pares de electrones sin compartir, bueno, claramente aquí los pares de electrones sin compartir se van a acomodar en el eje ecuatorial y nos van a dejar los enlaces en el eje axial, de manera tal de evitar al máximo las repulsiones. Por ejemplo, en el difluoruro de xenón, ¿sí? Esto se los dejo a ustedes para que hagan las moléculas si tienen ganas. O sea, hagan el análisis de la hibridación y la promoción de electrones, etc. Este es el caso del hexafluoruro de azufre, en donde nosotros tenemos 6 densidades electrónicas que se acomodan de forma simétrica en un octaedro porque están todos estos pares siendo igualmente compartidos entre el azufre y los flúor, ¿sí? Pero aquí tenemos una molécula como el pentafluoruro de bromo, en donde el bromo evidentemente también va a expandir el octeto como lo estaba haciendo el azufre, pero aquí solamente tenemos 5 enlaces iguales y hay un par de electrones sin compartir. Evidentemente ese par de electrones sin compartir se va a acomodar en el eje axial porque es donde menor cantidad de repulsiones tiene. Si se pusiera acá si se pusiera en el eje ecuatorial, tendría todas las del eje ecuatorial más las de los axiales, por eso les conviene ubicarse aquí donde solamente se repele con las del eje ecuatorial, con las del plano ecuatorial, perdón. Y entonces, fíjense que como consecuencia, ¿sí?, de esta disposición de los pares electrónicos compartidos y sin compartir en un octaedro, perdón, la molécula, o sea, la geometría molecular va a ser una pirámide cuadrada, porque fíjense que acá tengo la base cuadrada, si unimos todo esto, me va a quedar una pirámide de base cuadrada. Cuando vemos geometría molecular, es decir, vemos átomos enlazados, ¿sí? Y otro caso que también es muy común, típico caso de parcial, el tetrafluoruro de xenón, en donde también tenemos 6 zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central, pero solo tenemos 4 enlaces y 2 pares de electrones sin compartir. Esos 2 pares de electrones sin compartir, fíjense que se van a acomodar de forma simétrica en el eje axial. Entonces, por más de que la molécula tiene pares de electrones sin compartir, la molécula es no polar. ¿Por qué?
porque la geometría acomoda de forma tan eficiente a los pares enlazados y a los pares sin enlazar, que en definitiva la molécula se vuelve no polar, a diferencia de lo que pasaría aquí. Entonces, fíjense que aquí tenemos como un diagrama de árbol, digamos, para poder ver que no siempre, y por eso se los puse aquí a este ejemplo puntualmente, nosotros no vamos a concluir entonces que porque haya pares de electrones sin compartir, la molécula va a ser polar, ¿sí? Porque hasta aquí nosotros habíamos venido viendo que cuando teníamos pares de electrones sin compartir, la molécula era polar. Pero este es un claro ejemplo de que aún habiendo dos pares de electrones sin compartir, la molécula es no polar. ¿Por qué? Porque hay pares de electrones sin compartir en el átomo central que hacen que se cancelen entre sí. Entonces la molécula es no polar. ¿Estamos? O sea, para que la molécula sea polar se tienen que cumplir las dos condiciones, que debe haber al menos un enlace polar o un par no compartido en el átomo central, y que los enlaces polares, si hay más de uno, deben tener una distribución que no cancele su polaridad. ¿Sí? Bueno, y no lo puedo ver aquí porque esto me está tapando, pero bueno, básicamente que los electrones sin compartir no se cancelen entre sí, que es el caso del tetrafluoruro de xenón. Bueno, aquí otra cosa para determinar si la molécula es polar o no polar. Fíjense que aquí, en este caso, nosotros estamos analizando el amoníaco que ya habíamos visto. En el caso del amoníaco, el vector momento dipolar neto estaba apuntando hacia el nitrógeno, ¿se acuerdan? Porque el nitrógeno era el átomo más electronegativo, entonces todos estos vectores momento dipolar apuntaban hacia el nitrógeno, más el par de electrones sin compartir que solo lo soportaba el nitrógeno. ¿Qué pasaría si tenemos una molécula muy parecida al amoníaco, nada más que en vez de que sean hidrógenos, los que se están enlazando son flúor? Fíjense que en este caso, como el flúor es más electronegativo que el nitrógeno, el vector momento dipolar está en sentido contrario, o sea, acá apuntaba hacia el nitrógeno, acá va a apuntar hacia los flúor, ¿sí? Aún así, este par de electrones sin compartir está solamente soportado por el nitrógeno. Pero acá, como estos vectores digamos, no son concurrentes con con este sentido que tiene el nitrógeno de el par de electrones sin compartir, el vector momento dipolar neto, en este caso, va a ser más chiquitito que en este caso, porque acá todos iban hacia el nitrógeno, mientras que acá van 3 hacia el flúor y 1 hacia el nitrógeno. Entonces, si bien no es que nosotros queramos que ustedes precisen este número o esta magnitud, sino que simplemente es un análisis cualitativo y no cuantitativo, sí es importante que ustedes entiendan y estén en condiciones de concluir esto cualitativamente, ¿sí? Que en este caso, al no ser concurrentes, el vector momento dipolar va a ser más chiquitito que en este caso donde son todos concurrentes. Bueno, ven, y acá tenemos los ángulos de enlace. Bueno, aquí ustedes dirían entonces, digamos, no es necesario que especifiquen el valor del ángulo de enlace aquí nitrógeno-flúor, pero sí que sepan que en este caso va a ser más cerrado que en este caso va a ser más cerrado que en este. ¿Mm? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Me siguen? Ay, bueno, me alegro. Gracias, Juan, por decirme que entendiste.
No sé quién más, si alguien tiene algo más para comentar. Quedan 5 minutos. En vez de seguir, vamos a seguir con este pedacito de la clase que nos queda el lunes, en donde vamos a ver qué pasa cuando tenemos dobles y triples enlaces, y además les voy a decir ese día, les voy a hacer algunas aclaraciones que me acabo de dar cuenta que no estuve haciendo, que es cuando los enlaces son sigma y cuando los enlaces son pi, ¿sí? Pero voy a tomarme estos 5 minutitos para plantearles lo siguiente y para que ustedes sean replicadores, porque veo que hay muy poquitos participantes, lo mismo yo voy a subir esta clase. Bueno, yo les he subido una actividad a la plataforma, que es una actividad colaborativa, ¿sí? Una wiki es una actividad colaborativa. Se llama wiki porque en realidad, así como la Wikipedia, todos pueden participar, pueden enriquecer el conocimiento y ese conocimiento se puede ir enriqueciendo con enlaces, digamos, uno puede, qué sé yo, si yo les dijera, por ejemplo, que investiguemos acerca de fulanito de tal, algún científico, qué sé yo, cada uno podría ir haciendo un aporte y poniendo enlaces de dónde sacó cada uno de los aportes que fue haciendo. En este caso particular de la wiki, este trabajo colaborativo, no vamos a buscar información de afuera. Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes entre, hay una tablita, en donde vamos a hacer un análisis FODA de esta situación. No es por el análisis FODA en realidad, por la matriz en realidad, ya después cuando vean qué significa el análisis FODA se van a dar cuenta a lo que me refiero. Mi inquietud y la de todos los profes de la cátedra es saber cuáles son sus expectativas a futuro de esta situación y cuál es la realidad de particular de cada uno de ustedes. Muchos de ustedes van a tener inquietudes parecidas y van a tener expectativas parecidas, por eso la idea es que vamos poniendo cosas que los demás no hayan puesto. Básicamente lo que nosotros queremos saber es cuáles son las fortalezas y las debilidades que ustedes ven que tienen esta situación de tener clases virtuales y cuáles son las expectativas positivas y negativas de esta situación a futuro, ¿sí? Esto simplemente es para que nosotros veamos qué podemos mejorar y qué no, y qué es lo que, digamos, con qué nos vamos a encontrar en un futuro respecto de sus expectativas cuando retomemos las clases, ¿sí? Entonces les dejo, por favor, esta inquietud de que participen. Esta clase la voy a subir en cuanto la termine de grabar. El otro día, el Zoom se puso a grabar mientras yo estaba dando, o sea, es como que graba la clase cuando vos terminás la sesión, y como yo quise seguir dando clase, eso hacía que la máquina se clave y se me apagaba la computadora, así que no la pude grabar. Estoy tratando de ver si la puedo recuperar. Pero bueno, básicamente esta clase termino de darla, la voy a grabar, o sea, la termino de grabar y la subiré. Bueno, les pido por favor que participen en la actividad wiki. Y bueno, nos vemos entonces mañana a las 2, que va a ser la misma clase de hoy, y el lunes a las 9 de la mañana para terminar este tema que no hemos podido terminar ahora. Nos vemos, chicos, muchas gracias por participar.